Tengan todos ustedes muy buenos días. Como ya me antecedió el colega, mi nombre es Diego Cortés, soy biólogo de profesión. Tengo especialidad en un diplomado en gestión de los servicios de saneamiento rural y medio ambiente. También tengo un diplomado en lo que es calidad en laboratorios y gestión pública. Para poder conocer más o menos un poco el tema del agua y saneamiento, tenemos que enfocarnos nosotros en qué conocemos. Hacernos preguntas básicas como pensar y decir qué es el agua, por qué el agua moja, por qué se le conoce al agua como disolvente universal, ¿no? Son prácticamente interrogantes que son un poco difíciles de responder, ¿no? Pero que tienen una respuesta muy corta. Entonces, nos hacemos esas preguntas, ¿para qué? Para poder nosotros adentrarnos un poco más en el tema del agua y saneamiento. El curso que tenemos ahora, que vamos a desarrollar el día de hoy, contempla 4 módulos. Estos 4 módulos nos van a encaminar a nosotros poder desarrollar ¿qué? 1. El proceso de desinfección. 2. El proceso de cloración de un sistema de agua potable. Lo vamos a ajustar a diferentes realidades existentes en todo el país. Si hablamos de la serranía, nosotros nos vamos a encontrar con sistemas por gravedad con o sin tratamiento. Si hablamos de la zona de la selva y la costa, ahí predominan los sistemas de cloración o sistemas de agua potable por bombeo, ya sea con tratamiento o sin tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a tratar nosotros de desarrollar cada uno de estos temas en función a los módulos que se les ha entregado y que tienen en su poder, tanto en forma digital como en forma física. El módulo 1 habla de aspectos generales de la cloración y desinfección de sistemas de agua potable. Aquí vamos a tocar aspectos generales como qué es el cloro, por qué utilizamos cloro, qué es un sistema de agua y esas cosas puntuales. Empezamos primero con el ciclo hidrológico del agua. Todo el mundo sabe cuál es el ciclo hidrológico del agua. Pero tenemos que nosotros recalcar un poco por qué, porque en función a este ciclo hidrológico es que vamos a poder determinar o vamos a conocer cuáles son prácticamente los inicios de las fuentes de abastecimiento de agua. Entonces sabemos muy bien que el ciclo hidrológico del agua funciona gracias a ¿quién? ¿Quién es el principal gestor del ciclo hidrológico del agua? ¿Cuál? La temperatura. ¿Que aporta quién? El sol. El sol, al calentar la tierra, al calentar los mares, los ríos, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar sublimación y va a generar evaporación. Estos dos, por cambios de temperatura al llegar a la atmósfera, van a condensarse, que es el otro proceso del ciclo hidrológico del agua. Y también esta condensación por cambios de temperatura va a sufrir una precipitación que va a alimentar 1 al mar, 2 a las nieves perpetuas, que van a generar después de la precipitación ríos y filtraciones que van a llegar a diferentes puntos de nuestro planeta Tierra. Nosotros vamos a encontrar fuentes de abastecimiento que se van a generar, uno por debajo o por la napa freática y otro por encima de la napa freática, que serían las aguas superficiales. En función a nuestro ciclo hidrológico del agua, nosotros vamos a encontrar tipos de fuente superficiales que son ríos, lagunas y lagos. Fuentes, ¿por qué? Porque son fáciles de potabilizar.
no estaríamos ahorita en un problema del agua si es que se podría potabilizar el agua de mar. ¿De que se puede potabilizar? Sí se puede potabilizar, pero a grandes costos, costos que no se pueden asumir. Si viniera una empresa y quisiera potabilizar el mar, tendría que cobrarnos por botellita alrededor de 100 soles. Costos que nosotros no estamos preparados para afrontar. Entonces, dentro de las subterráneas vamos a encontrar los manantiales, que son los que estamos utilizando frecuentemente para el proceso de captación. Manantiales que vamos a encontrar en forma de ladera y manantiales de fondo. Entonces, si hacemos nuestra evaluación y verificamos ¿cuál de estas o cómo se generan estas fuentes? Tenemos la respuesta en el ciclo hidrológico del agua. Estas fuentes tienen que sufrir un proceso de caracterización. Para este proceso de caracterización, nosotros tenemos dos decretos supremos que rigen la calidad del agua. El primero, que es el Decreto Supremo 031-2010 del MINSA o del sector salud. Este va a regir a la calidad del agua para consumo humano. Y también vamos a tener el Decreto Supremo 004-2017 del Ministerio del Ambiente. ¿Qué cosa aprueba? Los estándares de calidad ambiental. Estos estándares de calidad ambiental rigen para las fuentes o para la captación de fuentes y el destinado de estas fuentes. ¿A dónde las vamos a mandar? A consumo humano, las vamos a mandar a recreación, las vamos a mandar a acuicultura o a otra actividad. Ahora, si nosotros hacemos una pequeña evaluación, ¿cuál de los dos tendría que utilizarse primero? ¿El del Ministerio de Salud o el del Ministerio del Ambiente? Respondan, hemos venido acá nosotros a aprender. Entonces, lo que quiero es que ustedes suelten todo lo que saben para poder seguir enseñándoles. El de salud, dicen por ahí. ¿Usted qué diría? El del ambiente. ¿Usted qué diría? ¿Usted? Ambiente. Estamos divididos, 2-2. Cintia, ¿tú qué dices? Salud. Mire, para nosotros desarrollar una captación, tenemos que conocer primero la calidad del agua que vamos a captar. Esta calidad del agua se va a regir gracias al ECA, al estándar de calidad ambiental. Una vez que nosotros hacemos nuestra caracterización con el ECA, recién vamos a saber a qué se va a destinar el agua que estamos captando. Una vez captada para consumo humano, recién entra a lucir nuestro Decreto Supremo 031, que ya es para agua para consumo humano. ¿Ya? Hemos hablado de terminologías y siempre hemos confundido entre cloración y desinfección. La desinfección es un proceso y la cloración es una forma de desinfección. Eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo diferenciamos? La desinfección se va a hacer a las partes del sistema de agua potable y la cloración se hace al agua. Eso ténganlo presente. En el caso de la desinfección, las concentraciones de solución a utilizar, de solución clorada a utilizar, van a ser muy elevadas, que no son consumibles. En el caso de cloración, las concentraciones van a ser aptas para el consumo humano. Hablamos de 0.5 a 1 partes por millón. Entonces, si nosotros vamos a desinfectar y vamos a clorar, ¿se podría hacer estos dos procesos el mismo día o al mismo tiempo? No podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, después de la desinfección, vamos a tener gran cantidad de residuo del cloro. Y en la cloración solo lo vamos a aplicar en pocas cantidades.
Ahora, nos ponemos a pensar un poco y decimos también que el proceso de desinfección se desarrolla 3 o 4 veces en un año. El proceso de cloración tiene que desarrollarse los 365 días del año. Si descontamos los 4 días, entonces estamos hablando más o menos de 364 o 360 días al año. Porque estos 4 días que vamos a desinfectar no vamos a necesitar hacer la cloración. ¿Ya? El agua de desinfección no se consume. El agua de cloración es apta para el consumo humano. Nos ponemos a pensar un poco y hablamos hay diferentes, ustedes habrán escuchado en el mercado, a veces cuando salimos a hacer compras o salimos a nosotros a conseguir una solución, encontramos desinfectantes, encontramos antisépticos, encontramos biocidas, encontramos microbiocidas, encontramos esporicidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para poder desarrollar el proceso de desinfección? ¿Cuál va a ser la solución? ¿El desinfectante? ¿El esporicida? ¿El biocida? ¿El antiséptico? Tenemos que tener claro nosotros que vamos a utilizar siempre para el proceso de desinfección un desinfectante. ¿Y qué es un desinfectante? Es una solución que elimina microorganismos. También al proceso de eliminación se le agrega una función de cortar la multiplicación de los microorganismos o reproducción, pero eso sí, no mata esporas. Ahora nos ponemos a pensar un poquito, ¿y dónde va a funcionar este desinfectante? ¿En un medio líquido, gaseoso o sólido? A ver, líquido. ¿Usted? Líquido, claro que sí, porque vamos a agregarlo al agua. Entonces, ¿las esporas se mueven en medio líquido o se generan en medio líquido? No, por eso no utilizamos un esporicida. Ahora, en el tema de antiséptico, el antiséptico lo utilizamos, sí, cumple la misma función que un desinfectante, pero tiene la característica de poder entrar en contacto con la piel del ser humano. Alcohol en gel, antiséptico. Solución de cloro, desinfectante. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta estas diferencias. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ustedes, cuando sean capacitadores, cuando lleguen a implementar las funciones, a implementar todo el desarrollo de una desinfección, se van a encontrar con diferentes preguntas. Y yo les comento esto porque a mí me han agarrado con esta pregunta. Entonces yo no sabía en sí cuál era la diferencia y la característica o de qué forma era que actuaban cada una de estas soluciones. Entonces, recalcando el tema del desinfectante, un desinfectante es una solución capaz de matar microorganismos y ponerles fin o cerrar su ciclo de multiplicación. Ahora, acá podemos ver en estas tablas los diferentes tipos de desinfección que podemos utilizar. Tenemos desinfección por agentes físicos y desinfección por agentes químicos. También habremos escuchado un poco sobre la desinfección con agentes micro o agentes biológicos, que no está siendo muy implementado ahora. Entonces, los agentes físicos y los agentes químicos sí se están implementando. Tenemos para lo que es el proceso de potabilización del agua, se utilizan más los agentes químicos. Y cuando tenemos procedimientos o cantidades pequeñas de desinfección, utilizamos los agentes físicos. Uno de los agentes físicos es la filtración. ¿Ustedes han escuchado hablar del filtro Sauger? ¿Han escuchado hablar del filtro Rinauer? O por último, ¿no? Ustedes habrán visto en los tanques elevados Rotoplas, cuentan con filtros. ¿Cuál es la característica de un filtro? ¿Qué es lo que hace el filtro? El filtro lo que hace es retener partículas.
Por eso hay determinaciones o hay en las indicaciones de los filtros dice, ¿no? Retiene hasta 0.5 micras. Retiene hasta un milímetro de sustancia, ¿no? O de coloide o de floc. Entonces, cuando por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos acá una malla y soltamos arena, las piedras se quedan acá. Ese es el proceso de filtración. Nosotros ponemos los filtros de membrana, filtros de papel en la escorrentía del agua y lo que va a hacer por la presión se van a quedar ahí los suspendidos o los sólidos totales. Ya, entonces el proceso de filtración requiere o retiene todo tipo de microorganismos, incluyendo quistes de parásitos. Hay que tener en cuenta que el tema de cloración, hay ciertos problemas en el momento de hacer la eliminación de los parásitos. El cloro se está visualizando, se está viendo que en concentraciones bajas no elimina parásitos. Entonces, acá tendríamos un punto a favor de los agentes físicos. Ahora, otro tema. Filtros lentos pueden alcanzar 96% de eficiencia de remoción de bacterias y los filtros rápidos hasta 98%. ¿No? La filtración aquí se pone como una opción muy tentadora poner. Pero ¿saben cuál es el problema de los filtros? No generan residualidad. Si por ahí en tu tubería va a haber un huequito pequeñito en donde hay infiltración de cualquier tipo de materia fecal, de cualquier tipo de contaminante, el contaminante se va a ir después de la filtración. Pero el proceso de cloración genera residualidad. Entonces eso a nosotros nos da seguridad de que el agua desde el inicio hasta el fin va a estar desinfectada. En el tema de la radiación ultravioleta, destruye ADN de bacterias y virus, no requiere de tiempos de contacto altos, no altera las características del agua. El detalle es que no genera residualidad. Ahora, en el caso del cloro, sí genera residualidad, pero necesita tener un contacto prolongado en el microorganismo con el agua. Ese es el otro problema que nosotros tenemos. Y el proceso de ozonización en caso de los agentes químicos que también se utilizan en plantas de tratamiento grandes, ¿no? Que eliminan, al igual que la radiación ultravioleta, bacterias y virus. Nosotros, y creo que a nivel nacional, el 100% de las empresas, el 100% de las juntas administradoras de servicios de saneamiento, operadores especializados, EPS, están utilizando más el tema del cloro. Entonces, se utiliza el cloro como desinfectante, ¿por qué? Porque genera residualidad. Ese es uno de los puntos más favorables que tiene el cloro para ser escogido como desinfectante. Las características generales, constantes y físicas del cloro es que tiene un peso atómico de 36.46, un peso molecular de 70.92. Punto de licuefacción, menos 34.1, punto de congelación, menos 102. Temperatura crítica 144.0, presión crítica en bares 77.1, densidad de cloro gaseoso, aire igual 1, 2.491 y el peso específico del cloro gaseoso, gramos por decímetro cúbico, a 0 grados centígrados y a 1 atmósfera de presión es de 3.14, ¿no? Y la presión que de una atmósfera se transforma en 1.01325 bar. Entonces, un litro de cloro líquido equivale a 456.8 litros de cloro gaseoso. Cuando hablamos de licuefacción, hablamos del proceso de convertir el gas en líquido.